reprocharle un poquitito. Hay una situación que es la siguiente. Un sindicalismo que no reivindique los derechos de los trabajadores en una inflación y un desatino como el de ahora, es un sindicalismo que está muerto. Yo digo, los gordos son la rama seca de la UIA. Viste que la UIA nunca fue muy pensante. Bueno, pero el sindicalismo que vale. Yo cuando estaba con Kirchner, ¿a quién íbamos a buscar? A Moyano y a Palacio. El otro sindicalismo no nos daba ni un voto ni nada. Entonces, me parece, ese sindicalismo está unido a la expresión de clase media, los que salen a la calle. No es que es un paro de los obreros contra el resto, es un paro en el cual el 80% de la sociedad se siente hoy representado y reflejado. Los que salían a la calle ayer van a parar mañana porque es una forma, es una rebeldía contra el gobierno. Y lenta, inexorablemente, lo de Ernesto Laclau, de la teoría del enemigo, redujo el 54% de la señora presidenta del 2011 a menos del 30% hoy. Y sigue en baja. Hoy. Y sigue en baja, exactamente. Ahora, ahí hay además una situación económica muy compleja. O sea, la caída del nivel de vida, la caída de los niveles salariales, la caída sobre todo, donde está muy concentrado el ajuste en los niveles jubilatorios. Ahí es feroz el ajuste. Me da la sensación que ha creado un clima muy hostil al gobierno. Yo por eso creo que la popularidad es más baja de lo que todo el mundo dice, porque la sensación de rechazo, de pérdida de horizonte, de todo este esfuerzo que parece además inútil, porque no es que uno dice, y yo no voy a hacer demagogia, es decir, uno sabe que hay correcciones que hacer en materia fiscal y monetaria, es inevitable, pero uno diría, faltan los elementos expansivos. Acá no hay nada que genere una compensación al esfuerzo fiscal y monetario. O sea, no hay aliciente a la inversión, no hay aliciente a las exportaciones, no hay aliciente a que haya turismo doméstico. O sea, a que recibamos turistas. No el turista marginal de los países vecinos que viene con dólares en el bolsillo, que financia el mercado negro, sino el turismo que nos interesa, es el turismo que gasta mucho, que mantiene los centros de diversión, que va a los restaurantes, es decir, al que genera más valor agregado. Ahora, a ese lo tenemos prohibido. Y eso es lo que yo creo, la falta de elementos expansivos, la falta de respuesta, genera un horizonte muy negativo. Y me parece que eso está abasteciendo ese desagrado social, esa enorme frustración que tiene una gran parte de la sociedad. Sumarle un detalle, ¿no? Que yo quiero hablar bien de Ricardo. Yo no coincido ideológicamente con él, pero paso y lo encuentro esperando el colectivo, ¿no? Y una vez en el 6 haciendo toda la cola, digo, lo que expresa López Murphy es lo que el gobierno ni conoce, que es seguir en la calle. O sea, los tipos te hablan de que son revolucionarios, pero viven en Puerto Madero, tienen unos coches, digo, y del helicóptero, por eso. Entonces, me parece que la dirigencia política argentina ha fracturado su relación con la sociedad y se ha transformado en una pseudo izquierda falsa, convertida en operadores económicos de los grandes comercios, de los grandes negocios. Yo te voy a hacer una pregunta, ya que sos además un conocedor profundo del ambiente sindical. ¿Qué va a pasar con los afiliados de la UOCRA, del comercio y de de los metalúrgicos que cuyos dirigentes han firmado muy por debajo de la inflación? Esto dura poco. Punto. Los que no defendieron los derechos de los trabajadores se van a encontrar en una situación, porque además tenemos un sindicalismo que no es revoltoso gratuitamente, y lo que está pasando es que los sindicatos de obsecuente están cayendo sus afiliados en manos de una izquierda trotskista y sin límite. Digo, aquel sindicato que se convirtió en oficialismo eterno va a terminar en manos de estructuras que van a ser cuestionadoras en serio del orden social. ¿Qué paralelo ves vos hoy entre estos nuevos convenios que se han firmado con aquellos que se firmaron en el 75 y que fueron desconocidos por las bases? Sí, veo paralelo. No tenemos nada que ver con los 75 en eso, porque digo, la sociedad está madura, pero
y representatividad de esos convenios está en la vista. Hay algunos que vos notás en el convenio laboral el desprecio que tienen algunos dirigentes por sus propios trabajadores, por sus propios afiliados. Sí. Ahora, ¿cómo a se veces da? también, yo en muchos casos me parece que se ha creado tanta opacidad que es difícil saber hasta dónde fueron, claro. Yo, por ejemplo, he estado mirando el convenio de educación de la provincia de Buenos Aires y los aumentos de salario han sido de 38%. Sí. O sea, son aumentos sustanciales. Digo, para los cuales nadie tiene previsto cómo se van a pagar. Digo, para que estemos todos informados. Totalmente de acuerdo. Con un problema que agrava los problemas de la tendencia argentina, que es que los aumentos son muy altos para la gente que recién ingresa y son bajos para los profesores experimentados, con lo cual volvemos a achatar la pirámide educacional, volvemos a hacer que la carrera docente se degrade, es decir, subimos a donde reclutamos pero bajamos, porque la vida docente es una carrera muy larga. Yo he hecho todo el tramo de esa carrera y sé que esa carrera en general tenía una estructura que cuando llegaba uno a ser el profesor de máxima calificación tenía un ganaba correspondiente. Eso se ha degradado. Totalmente de acuerdo. Entonces yo digo, cuidado porque yo cada vez que veo esos convenios hay que hacer las cuentas con cuidado. Y yo recuerdo el episodio del 75 en otra dimensión. Yo era muy oficialista, tanto Lorenzo Miguel como Casildo Herrera. ¿Por qué fueron a la huelga? Porque era imposible para ellos avalar ese cambio de las reglas de juego. Y esto no estoy diciendo que el ingeniero Rodrigo no comprendía los problemas, era una situación sumamente difícil. A eso voy, Ricardo. Sumamente difícil, que ha sido muy injusto a veces el tratamiento y la libertad que se lo trata a Rodrigo. Pero digo, yo era funcionario, yo sé cómo era de compleja la situación. Entonces, yo digo, creo que en ese momento lo que le pasó al movimiento sindical, para entender, nosotros no podemos aguantar eso. No aguantaba más. Yo era diputado, éramos... Por eso, a los dos les pregunto. Hoy estamos en un dilema. Hoy estamos con una inflación por lo menos del 40%, por lo menos del 40% para este año. En general las consultoras ya están hablando de bastante más y las mediciones de la capital federal, de la ciudad autónoma, superan en mucho ese 40%. Los sindicatos no pueden pedir menos que mantener por lo menos el poder adquisitivo del salario. Y del otro lado, me da la sensación que la patronal no va a poder acceder a eso, porque está muy atorada por la caída del consumo, muy atorada por los cepos y las prohibiciones a importar, por la caída del comercio internacional. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Ahí tenés una trampa mortal. A eso me refiero. Yo digo para el gobierno y para su perspectiva electoral. Por eso yo creo que los que hacen cuenta sobre esta idea de que la Presidente va a tener un espacio, yo creo que no están haciendo el cálculo económico de lo que nos espera el año y medio. Va a ser un año muy... El kirchnerismo queda como el menemismo, sin pena ni gloria. Defiende, va a quedar además con la gran decepción de haberse rifado los 10 mejores años de la historia argentina. Para los argentinos, pero para el gobierno. El año ganado ya no lo dicen ni ellos. No. Yo creo si encontraron un referee que le dé el empate, salen contentos. Efectivamente. No, y eso lo están diciendo los jóvenes, sí, no ya los viejos, los jóvenes. O sea, ellos saben que les queda un año y medio, va a ser muy, sumamente difícil. Desaparece. Porque está acumulándose desequilibrios muy grandes. Yo conozco una medición de inflación. Yo le presto poca atención al resto, pero no lo hago por despreciativo, sino porque sé que bien está hecha. Los números de FIL dan para el primer trimestre 13%, o sea, más o poco más de 13%. Es con ese número, es casi imposible pensar en un número de inflación que llega a 40%. Es imposible. Ahora, la inflación es la expresión más clara de la demencia y el fracaso de un gobierno cuya capacidad de eficiencia es cero, ¿o no? Porque después de 10 años vos terminás en esta inflación, te tienen que dar el título al gran inútil universal.
con la situación internacional floreciente. Floreciente. No, porque algo que yo quiero para entender el problema del año 75. A lo largo del año 74 se produce un derrumbe de los precios internacionales. El año 75 era extraordinariamente difícil, los precios habían caído espectacularmente. Al mismo tiempo, para que los jóvenes recuerden ese periodo histórico, además de esa caída espectacular de precios, había muerto la figura que lideraba y cohesionaba. Claro. Entonces, había una profunda crisis económica que hubiera ocurrido con Perón vivo, y a eso se agregaba el descabezamiento de la fuerza política en un contexto de extraordinaria violencia. Por eso, yo digo, yo era muy joven, Julio, y te quiero contar una cosa notable. Si yo miraba las series... Viejos. No, yo me asumo. Yo era muy joven. Por eso no dijiste viejo. No, pero quiero decir, en esa época. Y yo recuerdo que en todas las mediciones el salario real daba que estaba altísimo en el año 75. Yo era empleado, no lo cobré nunca eso. Porque, por ejemplo, el aumento del salario que a mí me dieron fue un aumento cercano al 200%, pero no lo cobré hasta diciembre. A esa tasa de inflación me pulverizaron. Yo iba con la vianda a trabajar. Pero la inflación es la medida del fracaso de un sistema político. Punto. Y más en lo que vos planteás, que es un gobierno que estuvo bendecido por lo que le aportó la naturaleza. Más la recaudación. Por eso, más la coyuntura era viento de cola absoluto. La realidad, puro empleado público y gasto idiota. Cuando hagamos la cuenta de lo que gastaron para tener una mirada oficialista en radio, diario y televisión, debe ser miles de casas para los humildes, ¿o no? Para todos. Imagínense si hubiéramos recuperado los ferrocarriles metropolitanos. Imagínense que hubiéramos mantenido el sistema eléctrico, que era muy bueno el que teníamos en el 2001, era muy bueno. Imagínense si hubiéramos hecho una inversión razonable en infraestructura de caminos, aguas, cloacas. Imagínense si hubiéramos creado un clima para fomentar el empleo formal. Y las inversiones. ¿Qué hubiera ocurrido en la Seríamos un gran país. Empleados públicos y publicidad y medios alcahuete. Eso es en lo que invirtieron. Y actividades artificiales. Y actividades. Seguimos en un segundo, caballeros. Tenemos que ir a un corte. Entramos al último bloque y vamos a charlar con estos dos señores que además son amigos de cómo está la situación política del país y cómo se ve de aquí para adelante este año y medio que falta para las elecciones. Yo creo que a pesar de ser obviamente un dato menor, mejor dicho, no, una prueba menor, no deja de ser un dato importante el resultado de las elecciones municipales en Mendoza del otro día, donde el kirchnerismo salió cuarto. Kirchnerismo ya perdió, olvídate. Kirchnerismo sale tercero en Capital o cuarto en Capital, cuarto en Córdoba, cuarto en Santa Fe, segundo en Provincia de Buenos Aires, ya está, sí, figurita cola, ¿no? Ahora, también me da la sensación, charlando con la gente en la calle, ya que yo no tengo helicóptero por esa
raros misterios de la vida. No cuento con helicóptero, entonces tengo que andar por la calle yo también. Que la gente tiene serios reclamos todavía a la oposición. No los ve poniendo caras y los ve asumiendo más papel de opositores. Pero sin embargo, es generalizada la opinión de que todavía no se oyen demasiadas propuestas concretas. Hay una ventaja. Este gobierno es tan malo que uno imagina que cualquiera que venga va a ser mejor. Ya esto es importante. Muy importante, es correcto. Segundo, el que venga va a convivir con los que piensan distintos de otra manera. Esto también es clave. Y el kirchnerismo para mí no llega al balotaje en ninguna de sus variantes. O sea, hoy en el balotaje está presente Massa y tiene la opción. El que salga de la interna, Scioli, vienen los radicales y Macri. Esas serían las tres opciones. Uno de esos dos va a entrar, o de esos tres, y el kirchnerismo desaparece. A Dios gracias, nos sacamos ese fanatismo enfermo de encima y seguimos en una democracia. Bien, entonces, como que sos, por lo menos en esta mesa, por lejos el más conocedor del tema, ¿qué ha significado en esta semana que pasó el corrimiento de Scioli del Partido Justicialista, la entronización de un tipo como Fellner y la entronización de Santamaría, del portero Santamaría en la presidencia del peronismo de Capital? Decadencia. Santamaría es más un candidato para ir con Ifrán a Formosa que acá. Nadie sabe qué opina, qué habla, qué nada. Digo, eso sí que es decadencia. Me parece que toda la estructura del peronismo se subsume en el Frente de la Victoria y alguien los va a echar y va a recuperar el peronismo si se puede, y si no, no quedará más. Punto. Me parece que ese es el hecho. Lo de Fellner es secundario. El drama es que el único candidato que tienen es Scioli y además lo odian. Y Scioli le dice que ama al gobierno y el gobierno dice que lo desprecia. En esta dialéctica, el kirchnerismo se despide del poder, soñaba eternidad y no van a estar ni en el balotaje. Es un acto de justicia electoral. Ninguno de los otros eventuales candidatos puede figurar, ni Randazzo, ni Olivar. Estamos hablando en serio. Si estamos hablando en serio, Scioli es el único, los demás son para el papelón, es como si vos decís cuántos votos va a sacar el peronismo con Santamaría en Capital. Y bueno, va a discutir allá. Cuando viene otros. Sí, yo hago una cosa que no subestimaría esto que Scioli se hace la víctima, porque eso le ha dado el espacio. O sea, parte de su vigencia es que la sociedad cree que él es una víctima. Digo, a mí no me parece que es tonto. Ya las encuestas lo están demoliendo. Bueno, el problema es el deterioro de la gestión de la pensión ahí severo. No es gratis que vos perdés un mes de educación, eso lo pagás. Pero digo, más allá de eso, yo creo que la victimización, fue negocio. Sí, claro, a él lo favorece. Sí, claro. O sea, no es que sonso, yo no lo subestimaría. Digo, jamás sería mi candidato, pero estoy pensando en términos de por qué la gente hace ciertas cosas. Ahora, es verdad que hay un debate insuficiente, un debate a veces poco inteligente sobre nuestros dilemas. Nosotros tenemos serios dilemas de política exterior, serios dilemas en seguridad, serios problemas en infraestructura, y eso no forma parte de la agenda. Por ejemplo, yo esperaba que cuando la Iglesia levantó el tema de la agresión del narcotráfico hubiera una respuesta de la sociedad civil y de los partidos muchísimo más receptiva, ¿no? Claro. Y yo creo que no se le dio, no se usó la oportunidad, y me parece que hay varios problemas muy serios que tiene nuestra sociedad que van a ser. Yo ahí quiero tomar algo que decía Julio, no solo va a haber que convivir de otra manera con nuestros adversarios. Yo no soy peronista, es claro, para todo el mundo. Voy a hacer lo posible para que haya una opción no peronista en el balotaje. Está claro que te acompaño, ¿eh? Si esto es el peronismo, quiero que agonice de otra manera, con otra dignidad. Pero está bien, pero digo, yo creo que cualquiera sea el que gobierne, por la complejidad de la situación que va a heredar, va a requerir
en muchos casos una actitud de gobierno de unidad nacional. De coalición, claro, de gobierno va a requerir una actitud que yo me acuerdo fue muy censurado en el año 72 cuando Balbín saltó el paredón, ustedes se acuerdan. Sí, señor. Yo me acuerdo que había gente que se burlaba del salto del paredón. Yo creo que fue un gesto generoso. Un gesto generoso, fue un gesto de crear un diálogo. Nada más el peronismo en pleno se lo reconoció. Creo que vamos a necesitar gestos generosos. Sí. Es verdad que en aquella época mucha gente ridiculizó esa actitud. Gente que después se mató y se dio cuenta, es decir, lo violento existía. Pero yo creo que una actitud constructiva, es decir, no perdiendo la propia referencia y la propia personalidad, pero una actitud constructiva va a ser necesario porque vamos a heredar una circunstancia enormemente difícil, con problemas muy complejos de superar, y creo que en una atmósfera de hostigamiento y desprecio y antagonismo va a ser imposible procesar los problemas que tenemos. Yo vivo diciendo... O sea, si Alemania llega a un gobierno de unidad nacional para ayudar a la estabilidad de Europa, digo, acá la gente no recuerda, en Alemania hay un gobierno entre los conservadores y los socialistas, porque la complejidad del panorama europeo requiere la cohesión nacional. Digo, nosotros acá no podemos arriesgarnos a no contemplar esa situación. Yo digo que ni Macri es tan de derecha ni Wiener tan de izquierda como para que no puedan compartir política de Estado. Sumo a esto a todo. Eso por supuesto. De cualquier modo, yo estoy convencido que de acá para adelante vamos a ver si dos formaciones, alianzas o como se llamen, que hagan una propuesta un poquitito de centro derecha y un poquitito de centro izquierda. Con ideas va. Claro, sí, que eso va a requerir salir del personalismo. Me parece importante salir del personalismo. Claro. Que no haya un autoritarismo que siga. Es decir, Menem y Kirchner fueron dos personalismos a ultranza, ¿o no? Sí. Sin límite. El que viene tendría que ser un primus inter pares, no un soñador de jefatura. Sí, yo diría una distinción. Nunca fui partidario del doctor Menem. Yo no sentía el hostigamiento que sentí. No. O sea, había personalismo. Yo he sido tremendamente crítico. No era autoritarismo, Pero yo no recuerdo un clima de hostilidad. No había. Entonces digo, cuidado. Como quiero ser justo con los episodios del pasado, quiero decir, yo discrepé con muchas actitudes, conductas, formas de ser del presidente Menem, pero quiero reconocer públicamente que no había nadie. Había personalismo y no autoritarismo. Y yo me refiero al personalismo como defecto de la política argentina. Exacto. Ponés un personaje y haces el menemismo. Decimos sin límite. Sí, claro. En el caso del kirchnerismo autoritario, en el caso del menemismo frívolo. Pero como había personalismo, no queda nada. Exacto. Se van y ¿qué queda? La imagen de lo que se llevaron. Jóvenes, me gustaría hacerles se nos está terminando el tiempo, y me gustaría hacerles una pregunta que yo creo que hoy resulta básica para el futuro inmediato. Veo todos los días, a raíz de mi actividad profesional, y sobre todo en el exterior, que hay mucha gente mirando a la Argentina con ojos de interés, pensando en el cambio de gobierno. También hay muchos que lo miran con ojos de timba. Hay muchos que están hoy repitiendo episodios que pasaron con Martínez de Dios, la tablita de Martínez de Dios, el dólar garantizado y tasa del 25%. Todo esto ya lo vimos en la práctica desde el 75, cuando empezamos los valores nacionales ajustables. Ahora la pregunta es esta: si esos inversores que la Argentina hoy necesita como el aire o como la sangre, están dispuestos a venir después de un cambio de reglas. Si el señor Lula, por ejemplo, cuando se producía el cambio de gobierno de Fernando Henrique, consiguió parar una monstruosa corrida de capitales hacia el exterior en Brasil, con un sistema de garantía para los contratos en el exterior. Sí es posible reformular ya mismo la justicia para devolverle seriedad, independencia. Sí podemos conseguir
que el mundo entienda, con las garantías necesarias, porque somos especialistas en no cumplir, que el mundo entienda que a partir de ahora somos otra Argentina y que podemos respetar contratos, que la ley vale y que somos básicamente esclavos de la ley, a favor y en contra. Siempre somos esclavos de la ley. El costo que significa no activar los mecanismos constitucionales para destituir a alguien que evidentemente está incapacitada de ejercer la presidencia, ¿se justifica? Yo no, digo, a mí me parece que nosotros necesitamos un tiempo importante para construir la alternativa y que el gobierno lentamente se va calmando y va tomando medidas que para mí nos permiten tener la esperanza de un final digno para el gobierno y una sustitución lógica. La agresión fue saliendo, hay cada vez menos agresividad del gobierno y además todos queremos que esto termine en la lógica de la democracia. O sea, yo no veo riesgo de ruptura. No estoy hablando de cambiar la democracia. Yo he escrito sobre esto. Yo he escrito en los diarios de altísima circulación. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es cumplir su ciclo institucional. Y creo que también hay como una responsabilidad del gobierno de enfrentar digamos, la cuenta de lo que ha hecho. Su propio conflicto. Yo creo que esa necesidad que hay de que se hagan cargo de lo hecho y que no encuentren una salida por la excusa que sea, que los alivie de su responsabilidad, me parece importante para nuestra propia gobernabilidad. Sí, salud democrática, digamos, yo ¿no? diría, hay un tema ahí de gobernabilidad. Me parece a mí que en ese sentido yo creo que la especulación sobre ello no nos ayuda, que tú sabes que yo he discrepado con tu visión y me parece además que es una cuestión abstracta, como dirían los abogados, porque yo no veo los votos para eso. Eso también es cierto. Yo digo, más allá de eso, yo prefiero que el ciclo institucional se cumpla, se agote. Pero digo, no en este caso solamente, yo creo que es una tragedia todas las interrupciones que hemos tenido de ciclos institucionales, porque eso nos generó una degradación, una pérdida de certezas, una pérdida de reglas, que en parte está detrás de esa degradación que yo hablaba al principio, donde no hay valores, no hay punto de referencia, no hay cosas que forman parte de nuestro capital común. Señores, muchísimas gracias a ambos por venir, muchísimas gracias. Ustedes ambos saben que son de las personas que más respeto en la política argentina. Con Julio una amistad de 50 años, y con vos una amistad muy intensa, especialmente en los últimos años. Hemos tenido hoy dos pensadores, dos tipos que preocupados por el futuro del país, y preocupados en serio, cosa que no sucede habitualmente con los personajes que nos rodean. Hemos transitado el poco tiempo de este programa para analizar una coyuntura muy especial que está viviendo la Argentina, y como han visto, ambos han disentido con el pensamiento de quien conduce este ciclo. Señores, muchas gracias y nos veremos el próximo martes. Gracias a ambos.